Hey, ¿qué pasa, amigos? Bienvenidos a vuestro canal de Market PC. En la sesión de hoy vamos a ver algo totalmente asombroso. Vamos a ver cómo un Linux está transformado totalmente como si fuera Windows 11. O sea, vamos a utilizar una versión de Linux que es Ubuntu 11, pero como si estuviéramos delante de un Windows 11, lo que nos va a permitir una transición totalmente sencilla de pasar de un Windows a un Linux. Sin más, después de la intro, comenzamos. ¿Y si pudieras dejar Windows 11 sin renunciar a la experiencia de Windows 11? Eso es exactamente lo que pasó cuando descubrí Windows. Bien, chicos, Windows está basado en Ubuntu, pero os digo que es exactamente igual que Windows. Viene con las mismas funciones y viene con todo, que es prácticamente como si estuviéramos delante de un Windows 11. Vale, fijaros que, bueno, está lanzado el 26 de noviembre de 2008, pero ya va por su versión, ha habido varias versiones, ¿vale? Y bueno, podemos ejecutar, fijaros aquí, eh, temas heredados del escritorio clásico de Windows, panel de control, configuración inspiradas en Windows, soporte nativo de aplicaciones de escritorio exe a través de WinBoard. O sea, podríamos instalar aplicaciones de Windows y van a correr perfectamente. Tiene el navegador Agent Chrome, el Opera preinstalado. Tiene soporte gráfico nativo. Y una cosa muy importante es que dentro viene también incorporado Android. No un emulador de Android, sino viene Android. Porque vamos a poder instalar aplicaciones, fijaros, de la Play Store. Y bueno, soporta la SEFI y no hace falta tener el TMP de Windows, lógicamente, ¿vale? Vamos a ver cómo se instala y vamos a ver este sistema operativo. Este vídeo ha sido posible gracias a nuestros amigos de CaseFan, donde podréis comprar licencias de software a precios realmente competitivos. En CaseFan encontraréis una gran variedad de licencias de software. Tenemos tanto para PC como para Mac. Tenéis un montón de herramientas para Mac y para PC a unos precios súper competitivos. CaseFan pone a nuestra disposición códigos de descuento que os dejaré en la descripción del vídeo. Tenemos códigos de 50%, de 62% en Office, en Windows, etcétera, etcétera. Solo tendríais que elegir el producto, añadirlo al carrito, procedemos a la compra y fijaros aquí, solo tenéis que meter el código de descuento que nos ofrecen nuestros amigos de Keyfan, que en este caso es TMP50, aplicamos el descuento y fijaros en cuánto se nos va a quedar nuestra licencia de Windows 11 Pro. Tenéis un vídeo en el canal que os dejaré en la descripción donde podréis ver los pasos necesarios para hacer la compra de la licencia, así como los códigos, que también los dejaré en la descripción de este vídeo. Vale, chicos, para eso le damos a Download, vamos al centro de descargas y lo descargaríamos de aquí, de SourceForge, que ya os he dicho muchas veces que esto es una página donde los proveedores de software alojan mucho software. No os preocupéis, que es una página que hay muchos proveedores que alojan aquí su software, ¿vale? Le daríamos a guardar y empezaría la descarga, ¿correcto? Está diseñado para soportar aplicaciones de Linux, aplicaciones de Windows mediante una capa de compatibilidad y aplicaciones de Android. Vale, chicos, vamos a pasar a instalarnos nuestro Windows 11. Lo vamos a hacer con Rufus. Buscamos la ISO que tenemos previamente descargada y podemos poner VMR o UEFI, por ejemplo, ¿vale? Lo dejamos todo así, le damos a empezar y le daríamos a OK, ¿vale? Debido a que la diferente versión era esto, lo dejamos así, le decimos que sí y nos dice ecológicamente que se va a formatear la unidad, le damos a OK y vamos a esperar a que nuestro Rufus haga el trabajo de bootearnos la memoria para que podamos arrancar nuestro sistema operativo. Yo lo voy a hacer desde una unidad virtual para poder grabarlo y que vosotros lo veáis, pero el paso es exactamente lo mismo. Booteáis la llave con Rufus, la metéis en el ordenador, arrancáis desde el USB y podríais instalar Windows 11. Bien, chicos, como veis ya está terminando Rufus. Vale, chicos, ya ha terminado Rufus, así que vamos a pasar a la instalación. Bien, vamos a proceder a la instalación. Fijaros que
Es muy sencillo, él solo se va a instalar, no hay ningún problema. Tened en cuenta que estoy instalando en una máquina virtual, esto va a tardar un poquito. Fijaros que hasta el logo se parece muchísimo al de Windows, va a ser prácticamente idéntico a Windows. Fijaros, ya lo tenemos aquí instalado. Fijaros, qué chulada. Esto es una auténtica pasada. O sea, aquí la transición de Windows a Linux fijaros, es prácticamente idéntica. Mirar hasta todo es igual. Mira, la configuración. Fijaros que es súper parecido a Windows, ¿eh? Es calcado, vamos, fijaros, ¿eh? Qué pasada, ¿vale? Viene con el Microsoft Edge y bueno, podríamos hacer prácticamente cualquier cosa. Podemos instalar aplicaciones de Windows, aplicaciones de Android. Mirad que las carpetas son también muy parecidas. Digo que voy a haceros un vídeo ya manejándolo más en profundidad para ver cómo instalamos las aplicaciones. Bueno, si os dais cuenta, lo que me estoy dando cuenta aquí es que esto es un Windows, o sea, es una versión light. Para instalarlo deberíamos darle aquí a Install, ¿vale? Tendríamos que darle aquí y ahora es cuando se va a instalar, ¿vale? Vendríamos aquí a Español España, siguiente, lo dejamos en Madrid, le damos a siguiente, Spanish, le damos a siguiente, le vamos a decir borrar todo el disco, ¿vale? Porque ahora mismo estamos ejecutando una versión light, o sea, serían, es como si metemos el USB y no lo instalamos, lo arrancamos desde el USB y ahora es cuando estamos instalándolo, ¿vale? Pues le vamos a poner el nombre del equipo, de Market, perfecto. Y le vamos a poner la contraseña facilona. Repetimos la contraseña. Bien. Y ahora es cuando nos va a particionar el disco, va a hacer todas las funciones, ¿vale? Bien. Fijaros que ahora está haciendo las particiones, nos lo va a poner en español, toda esa historia. ¿Eh? Y lo cierto es que es un sistema operativo súper chulo, súper, súper chulo. Nos incorpora OneDrive, Copilot, Edge, Chrome, nos incorpora un Office eh, compatible con todas las aplicaciones de Microsoft, el Word, todo eso. Fijaros que soporta LTS, actualiza el kernel, que eso está muy bien. Compatibilidad con un montón de aplicaciones y parches de seguridad, ¿vale? Aquí fijaros que podemos instalar, bueno, podríamos instalar aplicaciones de Windows, aplicaciones de Android y aplicaciones de Debian, ¿vale? Esto es un Linux. Las personalizaciones, fijaros que son como prácticamente igual que las de Windows. Le he puesto 30 gigas, espero que cojan las 30 gigas ya. No sé si he metido la pata, vamos a ver algo. Y fijaros, podemos poner notificaciones, quitarlas. Bueno, esto es prácticamente igual que Windows, ¿vale? Para que no tengáis ningún problema. Vamos a dejar que se instale. Bueno, chicos, ha terminado la instalación. Dice que tenemos que reiniciar, le damos que hecho. Nos va a reiniciar la máquina virtual. Ahora tiene que ser un poco más pesado porque antes estábamos utilizando una versión light que era arrancar desde la llave. Ahora está instalando todos los componentes, el hardware, etcétera. Va a tardar un poquito la primera vez, es normal. Bien, chicos, fijaros que ya ha iniciado el equipo, ¿vale? Exactamente igual que Windows. Le damos al intro con nuestro usuario y contraseña, como si fuera un Windows. Esto va un poquito lento porque es una máquina virtual, ¿vale? Si estuviera instalado nativamente en el PC iría como un tiro, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que ahora está cogiendo todos los controladores, todas las cosas de la máquina, es la primera instalación. Vamos a ver si entienden esto. Fijaros, ahora se nos abre la configuración. Tener en cuenta que es la primera instalación y estamos en una máquina virtual, ¿vale? Esto no sucedería ir tan lento si lo estáis instalando en un PC nativo, ¿vale? Vale, fijaros que nos ha cogido todo. Tenemos el internet, tenemos para actualizar, hay actualizaciones disponibles. Fijaros que es prácticamente en español, ¿vale? Es prácticamente, fijaros, es prácticamente eh,
un Windows. Es que es igual que el Windows. Aquí no hay diferencia ninguna. Vamos a ver en la configuración, fijaros, redes, todo es exactamente igual que si fuera un Windows 11, ¿vale? Bueno, hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Voy a hacer otro vídeo explicándoos cómo funciona, cómo instalar las aplicaciones de Windows, de Android y todo eso, ¿vale? Así que sin más, dar a la campanita, suscribiros, me gusta, hacer comentarios que es muy importante y nos vemos en el siguiente vídeo.